they always come back. When we bout to link up, he texts me where you at. I'm at the corner store, put my location on your maps. I like the way you low-key, man, I love the way you laugh. I can tell you riding for me, cause you bumping on my tracks. What's up, guys? Welcome back to another video. My name is Capri and I'm super excited for today's video, guys, because today I have a special guest. His name is Roy. Roy! Hola chicos, soy Roy. Esta es la primera vez que estoy en uno de los videos de Capri. Espero y la vayan a seguir y esperamos que este video sea de bendiciones para ustedes. Hay que contarles primero cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos porque trabajamos juntos un día cuando estábamos saliendo del trabajo. No sé por qué tocamos el tema de Peso Pluma. Bueno, yo le pregunté a él que si iba a ir al concierto de Peso Pluma, ¿verdad? Y él me dijo que no iba a ir. El punto es que íbamos saliendo de donde trabajábamos. No sé por qué salió el tema que si creíamos en Dios y me preguntó que si yo creía en Dios. Y justamente yo tenía puesta una blusa que decía Kingdom of Christ. Le hice así, le dije, mira. Y me dice, oh, yo también soy cristiano. Yeah. Y ya desde ese día, pues, somos amigos y siempre que hablamos por horas. Y siempre es de Dios. Por eso pensé que sería una buena idea traerlo a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en nuestras vidas porque todavía no sabemos la respuesta a este tema. Y el tema es, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y es una pregunta muy difícil de contestar porque a veces es muy difícil entender a Dios. A veces piensas que lo entiendes y que sabes todo y no es así. Hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas y sobre lo que hemos vivido, y espero que todo lo que hablemos esta noche sea de bendiciones para ustedes. Ojalá que alguno de ustedes se sienta identificado con lo que nosotros hemos vivido, y esperamos que también Dios sobre esta noche tanto en el video y en sus vidas y también en nuestras vidas, porque siempre necesitamos de Dios. Y sí, les cuento que trabajamos muchos días juntos y en ningún momento se nos ocurrió preguntarnos, oye, ¿tú crees en Dios? Siendo cristianos. Y yo pienso que a eso le pasa a muchas personas y no solamente a nosotros, que a veces como cristianos tenemos miedo a expresarnos por el qué dirán. Si le digo que soy cristiano, puede reaccionar de una forma diferente a la que yo no quiero. Pero saben, creemos en un Dios perfecto y Dios hace las cosas como lo es su nombre, perfecto. Y esa misma noche que nosotros nos conocimos, tuvimos una plática. Yo tampoco sabía que ella era cristiana, ni ella tampoco sabía que yo era cristiano. Simplemente estábamos hablando un tema de cual nos conllevó al saber de que nosotros éramos cristianos, y era algo sorprendente para nosotros, porque sabemos que en estos tiempos es muy difícil encontrar personas de nuestra misma edad que también crean en Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Nosotros como cristianos nos hemos dado cuenta de todo lo que pasa en el mundo, y conseguir una amistad hoy en día para mí sigue siendo algo hermoso y algo fantástico, y que Dios me haya hecho conocer a Capri es un honor y un privilegio, porque es una de las pocas personas que me ha incitado a hablar más de Dios, a acercarme un poco más de Dios, y creo que por la voluntad de Dios hoy estamos aquí haciendo este video, porque retrocediendo atrás de lo que le estábamos contando sobre cómo nos conocimos esa noche, yo le dije a Capri, ¿quieres que te lleve a tu casa? Y ella me estaba diciendo, oh no quiero, está bien, yo me puedo ir sola. Y yo de que, no, podemos irnos juntos y platicar un poco más de Dios. Y siento que en algún punto eso era la voluntad de Dios, porque en serio, nosotros y Capri esa noche hablamos por 4 horas sin parar de Dios, ¿verdad, Capri? Ya, 4 horas. En esa conversación le estaba contando a Roy que yo la noche anterior le había pedido a Dios que por favor me mande un amigo, una amistad, que me acercara más a Dios y que conociera también a Él. Y, ¿sabes? Por muchos meses le he estado pidiendo esto a Dios, y hace unos días apenas
conocí a Roy y eso te enseña que a veces Dios no llega al momento que tú piensas, pero lo que debes de saber es que el tiempo de Dios es perfecto. No es por error que nos hayamos conocido y estoy muy agradecida con Dios. Como dijo Roy, nosotros podemos hablar por muchas horas de Dios. Estamos esperando hacer eso hoy. Quizás no por 4 horas como lo hicimos el otro día, pero queremos conversar sobre Dios y reflexionar en nuestras vidas y cómo ha trabajado a través de personas y de momentos. Exactamente como lo que acabas de decir, Capri. Hoy teníamos planeado eso, conversar nuevamente sobre lo que habíamos hablado y más de lo que Dios ponga en nuestra boca, pero esta vez incluyéndolos a ustedes. Podemos hablar un poco eso sobre el tema de qué es lo que Dios quiere en nuestra vida en realidad. Nosotros simplemente somos dos jóvenes que queremos hablar sobre Dios. Sentimos que de una u otra forma Dios nos quiere utilizar para que ustedes que nos están viendo también puedan escuchar un poco más de Dios y tal vez sentirse identificados sobre lo que Dios quiere, lo que haga en sus vidas y en nuestras vidas. Porque muchas veces nos sentimos confundidos y a veces malinterpretamos lo que Dios quiere para nosotros, cuando a veces realmente es algo que nosotros queremos y no Dios quiere. Y hoy en esta noche vamos a tratar de meditar un poco sobre eso y tratar de comprender un poco más sobre Dios. Simplemente Dios es perfecto y esperamos poder manifestarlo hoy en este video y que nos puedan comprender, porque es un sentimiento hermoso. Ok, pregunta del millón. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Yo leí un versículo en la Biblia que viene de Mateo 22, versículo 36 a 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Obviamente debes de amar a Dios, ¿verdad? Eso no se cuestiona nunca. Pero aquí Dios dice que el segundo mandamiento más importante es amar a los demás. Y yo siempre he pensado que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero también me pongo a pensar, ok, yo puedo amar a la gente, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más Dios quiere para mí? Es una pregunta que siempre me he preguntado y quisiera preguntarle a Roy qué piensa sobre eso, porque quiero saber lo que piensan las demás personas. Creo que eso es una pregunta que a muchas personas nos invade. Sentimos que en la Biblia hay muchos mandamientos, pero principalmente la gran ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siento que a veces eso es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. ¿Quién alguna vez no ha sentido odio o se ha guardado rencor, ya sea por alguna cosa o alguna persona, cuando realmente ni nosotros mismos sabemos amarnos? Porque también la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y a veces hacemos muchas cosas que nos conllevan a hacer cosas malas. Nosotros somos personas imperfectas. La Biblia dice que desde el momento que nosotros nacemos traemos arrastrando el pecado. Entonces muchas personas se preguntan, entonces ¿cómo yo puedo ser limpio si desde el momento que yo nací soy pecador? La Biblia dice que hay que nacer de nuevo, y creo que eso es un punto fundamental en qué es lo que Dios quiere en nosotros. Principalmente nacer de nuevo. Tal vez muchas personas se preguntarán, ¿qué significa nacer de nuevo? Eso no es una palabra literalmente volver a nacer de nuevo, porque ¿cómo alguien se va a poder devolver al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? No. La Biblia, cuando dice nacer de nuevo, se refiere a ser una persona nueva. Dice que hay que dejar todo lo malo atrás y hay que hacer cosas buenas. Eso no significa que sea fácil, pero es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros volvamos a nacer de nuevo y hacer todo lo que le agrade a Dios, porque dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Y nacer de nuevo no significa que vas a ser alguien perfecto. Tú, por más que digas, oh, nací de nuevo, pero en tu mente y en tu corazón no naciste de nuevo, es como si no lo hubieras hecho. Porque mucha gente piensa,
oh, me voy a bautizar y ya estoy nacido de nuevo. Tus pensamientos le pertenecen a Dios ahora. Todo lo que hagas debe de agradar a Dios. No sé si les ha pasado alguna vez que decir, oh, yo ya perdoné a esta persona, pero si en tus pensamientos está que no sé qué estés pensando mal de esa persona, tú ponte a pensar, ¿en realidad estás nacido de nuevo? ¿En realidad tú piensas que eso es correcto o que le agradaría a Dios? Y creo que tampoco el significado nacer de nuevo no es ser una persona perfecta, como ya lo había dicho Capri. Nosotros, aún siendo cristianos, seguimos batallando con muchas cosas que sabemos que también muchas de las personas siguen sufriendo eso como cristianos. A veces como cristianos nos cuestionamos de ¿por qué sigo haciendo esto si soy cristiano? ¿Por qué hago esto o por qué digo esto si sigo siendo cristiano? No, dice la palabra de Dios que es necesario pasar por dificultades para llegar a ser santo, no perfecto, pero también seguimos a un Dios santo. Y honestamente es muy fácil seguir al camino del mundo. Mucha gente por eso no quiere seguir a Cristo porque dice, oh, es muy aburrido, mi vida se acaba, ya no voy a poder vivir. Al contrario, es cuando tu vida empieza. El camino de Dios siempre ha sido muy difícil. Tal vez muchas personas que no han conocido a Dios piensan que el seguir a Dios o seguir a Cristo es todo color de rosas. No, seguir a Dios a veces suele ser muy difícil, pero también a veces suele ser hermoso. Creo que una de las mejores, más lindas experiencias que yo he tenido es sentir la presencia de Dios, sentir que el Espíritu Santo me ha tocado. En vez de acudir a Dios, nosotros, no sé, a veces nos tratamos de distraer en cosas del mundo, porque cuando una persona se siente mal es cuando el diablo más está ahí, porque dice la palabra de Dios que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como cristianos y como seres humanos que somos, y no hablando solamente de los cristianos, también personas que han escuchado de Dios y que han tratado de acercarse a Dios pero no han podido, es porque el diablo no les ha permitido, porque sabe que ustedes, si se acercan a Dios, serían una luz muy brillante que opacaría al diablo. Y por eso es que el diablo no les ha permitido acercarse de Dios. Y eso es algo muy bueno. El diablo sabe que Dios tiene preparado algo muy grande para ustedes. Nosotros con Capri en realidad hemos platicado muy poco de nuestra vida, pero sí hemos platicado de lo más esencial, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Somos de diferentes nacionalidades, pero nos hemos comprendido muy bien gracias a que Dios nos ha unido, y pues hemos pasado por pruebas difíciles, por pruebas que a veces nosotros no lo podemos creer porque Dios nos ha librado de eso. En muchos momentos yo no logré comprender y decía, ¿por qué Dios me ha puesto esta prueba? ¿Por qué he pasado por esto? ¿Realmente Dios tiene un propósito en mi vida? Porque han llegado momentos en los que yo me he sentido solo, en los que me he sentido decepcionado si verdaderamente estoy haciendo bien eso, tanto como persona, como hijo, como amigo o como cristiano. Y cuando uno decide seguir a Dios es cuando las cosas difíciles más vienen, pero es algo bueno porque Dios quiere algo muy bueno para nosotros. Muchas veces pensamos que Dios es malo porque pasamos por cosas que nos lastiman, pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos educa a la misma manera que un padre a su hijo. Y es como si tienes a un hijo y ves que está haciendo algo mal o que no va en la dirección que tú piensas que es correcta para su vida. Obviamente lo vas a educar. Así, la misma manera Dios nos educa. Si Dios ve que nos estamos yendo por un camino que no nos conviene, que no nos va a traer ningún fruto, Él nos va a hacer pasar muchas pruebas para hacernos reaccionar y ver que lo que estamos haciendo no es lo que Él quiere y no nos va a llevar a nada. Dios en algunos momentos nos ha puesto luchas, batallas en nuestros caminos que nosotros no hemos logrado comprender, pero cuando ya pasaste esas dificultades con ayuda de Dios, te das cuenta de que Dios te está trazando un camino, un destino para llegar a Él. Eso no significa que todo lo vas a tener fácil, que todo va a ser color de rosas, pero
cuando te empiezas a adentrar más en lo que Dios quiere para ti en tu vida. Y en este momento pienso que muchos de ustedes y tanto nosotros seguimos cuestionándonos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero también pensamos en este momento que Dios ha querido que tú estés viendo este video. Dios ha querido que nosotros hayamos grabado este video para tratar de entender eso. Tal vez no tenemos una relación demasiado fuerte con Dios como para decir, wow, me siento de verdaderamente satisfecho que Dios me esté pasando esta prueba. No, al contrario, siempre cuando pasamos una prueba cuestionamos las cosas que Dios hace en nuestra vida, cuando realmente debemos darle gracias a Dios por todo lo malo y por todo lo bueno, como Job agradeció por todo lo malo. Si usted no ha leído la historia de Job, es algo maravilloso que cualquier cristiano y cualquier persona diría, wow. Sí, ese libro es mi favorito libro en la Biblia. Siempre regreso a esa historia porque digo, ¿cómo es que le pasó todas esas cosas a Job? Les digo, si a mí me hubiera pasado eso, todo lo que pasó, yo hasta estaría enojada con Dios. Le estaba hablando de Dios a una amiga y ella me estaba diciendo, si hay un Dios, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando en Israel ahorita? Y todos los desastres que vemos en las noticias que pasan a veces, deben de entender que Dios tiene todo bajo control. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, Dios da y Dios quita. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. Siempre debemos de tener en nuestra mente que Dios sabe por qué hace las cosas y sus pensamientos no son de nosotros. Debemos de entender que nuestra vida no es de nosotros, es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Y pienso también que eso es una de las cosas que nos ha mantenido y nos ha alejado mucho de Dios, tanto como personas que no creen en Dios y a veces lo quieren intentar, pero eso también me lleva a recordar que una vez estaba platicando con alguien, esa persona era atea y yo le estaba hablando sobre Dios y me decía, realmente si tú crees en Dios, te quiero hacer una pregunta. Y yo, sí, está bien, pregúntame. Y ¿saben lo que esa persona me dijo? Si realmente tú crees en Dios y dices que Dios es amor, que Dios es perfecto, ¿por qué está pasando todo esto lo que se ve en las noticias, en el internet? De muchas formas se ven que muchas cosas están pasando. Es algo que a muchas personas que no creen en Dios se cuestionan diciendo, si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se mueren personas a cada día? ¿Por qué muchas personas son asesinadas día a día? Son asaltadas, de una u otra forma pasan muchas cosas malas y empiezan a culpar a Dios, tanto como nosotros a veces como cristianos también a veces culpamos a Dios por las cosas malas. Pero realmente es algo que Dios ha dicho en su palabra, que muchas cosas hoy en día pasarán y de una u otra forma nosotros como cristianos no queremos verla. Están pasando muchas cosas enfrente de nosotros que realmente decimos wow, pero tampoco hacemos nada al respecto para tratar de acercarnos más a Él. Seguimos en la misma rutina, en la misma, Dios, te prometo no hacer esto, y volvemos a hacerlo una y otra vez. Sí, y Dios es una persona que perdona. No te quito eso. Dios siempre está dispuesto a perdonar lo que sea. Pero llega un punto con Dios igual que nosotros. Bueno, Dios no es igual que nosotros, pero Él es un Dios de justicia. Llega un punto que Él dice, wow, esta persona solo me hace promesas, pero no lleva nada a cabo. Y lo he dicho en mis videos anteriores, Dios no busca a alguien perfecto. Dios busca a alguien que quiera, que en realidad que en su corazón quiera cambiar. Y Dios es el único que sabe si en realidad quieres eso. Dice en la Biblia, Dios no ve a las personas como nosotros nos vemos. Él ve nuestro corazón. Hay muchas cosas, un sinfín de cosas que nosotros a veces no logramos entender, porque también la palabra de Dios dice
que Él vendrá a este mundo no por justos, sino por pecadores arrepentidos. ¿Eso qué significa? Que aun siendo nosotros pecadores, Dios vendrá por nosotros, pero no porque seamos perfectos, sino porque somos pecadores que aún así, sabiendo que cometemos errores, los reflexionamos y decimos, eso no está bien, es algo que no le agrada a Dios, y pedirle perdón a Dios. Muchas veces nosotros hemos caído y nos sentimos avergonzados delante de Dios y decimos, yo no soy digno de estar delante de la presencia de Dios y que Dios me perdone. Pero también la palabra de Dios dice que 7 veces se cae el injusto y 10 veces Dios las levanta. Por esa razón mucha gente cuando cometen un error dicen, ay, ¿cómo voy a ser cristiano? Y se dejan desviar aún más. El diablo quiere que tú pienses que Dios no te va a perdonar, que tú no eres suficiente para ser hijo de Dios. Pero en realidad nada de lo que hagamos nos puede quitar el amor que Dios tiene a nosotros. Nada. Está en nosotros querer ese amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si bien hemos dicho que muchas cosas hoy están pasando en el mundo y Dios nos está preparando para muchas cosas hoy en día que verdaderamente debemos entender para qué nos está preparando Dios, porque cada vez Dios dice la palabra de Dios que Dios está en las puertas, y en la Biblia hay muchas cosas que Dios nos dejó escritas para que nosotros podamos entender y abrir los ojos y acercarnos a Él. Por eso es que hay que tratar de entender qué es lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Y una de las mejores formas de tratar de entender eso es acercarse más a Dios. Tal vez ustedes dirán, ¿de qué forma yo puedo acercarme más a Dios si Dios es un espíritu? Si Dios es un Dios, la misma palabra lo dice, es algo que está fuera de nuestro alcance. Pero dice la Biblia que la mejor forma de conectarnos con Dios es mediante la oración. Y siento que desde la oración viene el principio de qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas, para qué nos está preparando. Siento que todo lo que está pasando hoy en día debe ser por algo, para que nosotros nos acerquemos más a Dios y tratar de comprender eso. Porque no sé ustedes, pero claramente se puede ver que Dios ya está a la puerta. Dios en la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él va a venir. Pero eso no significa que no deberíamos de estar preparados. Al contrario, tenemos que estar preparados. Porque dice en la Biblia que Él va a venir como un ladrón. Cuando piensas en un ladrón, ¿cómo entra? ¿A poco entra cuando tú lo esperas? Estás ahí sentado esperando al ladrón que entre. No, Él entra cuando estás desprevenido, ¿verdad? Así la misma forma Dios va a venir. Y yo pienso que por eso Dios nos tiene ahorita aquí, porque hoy en día nuestra generación está muy consumida con las redes sociales y se siguen alejando aún más de Dios. Como ya había dicho Capri, Dios vendrá como un ladrón, y pues ya lo había explicado de qué forma llega un ladrón, no cuando tú lo estás esperando, al contrario, es cuando estás desprevenido. Pero hay una diferencia entre un ladrón normal y la palabra de Dios que dice que Dios vendrá como un ladrón. La Biblia también explica de que antes de que ese ladrón venga, habrán muchas señales para que nosotros podamos ver. En mi punto de vista, siento que muchos cristianos hoy en día estamos viendo, y no solamente cristianos, también personas que no creen en Dios, están viendo de que muchas cosas que están en la Biblia están sucediendo hoy en día, pero realmente no nos queremos dar cuenta de eso. Realmente, la pregunta para mí y para ti, Capri, ¿realmente estamos preparados para que Dios venga? Eso es una pregunta muy fuerte, aún siendo nosotros cristianos. Y dirá mucha gente que hoy está viendo este video y cree en Dios, pero nunca se ha acercado a Él. Y dirá, pero ¿cómo? Si ustedes siendo cristianos creyendo en Dios no pueden responder esa pregunta. Al final, ser cristianos no significa ser perfectos. Eso es muy bueno, pero también eso no significa que nosotros no tengamos errores. Para nosotros, tanto como cristianos, es muy difícil acercarnos a veces a Dios, porque a veces el diablo está ahí diciendo no lo hagas, dejando no hacerlo. A veces lo queremos hacer, pero el diablo está ahí, y siento que a veces la carne es muy débil, más como nosotros que somos jóvenes. Algún joven en este tiempo que me diga que sí ha sido demasiado fácil, y en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia ha dicho que es muy fácil acercarse a Dios. Al contrario,
Si nosotros leemos la Biblia, nos lleva a muchas historias que los profetas habían pasado, que muchos profetas les fallaron a Dios, que a veces no cumplieron lo que Dios decía, pero eso era el proceso que los conllevó a ser hijos de Dios y a ser llamados profetas y ser conocidos hoy en día. Porque Jonás fue desobediente, también Moisés. Muchas de las personas que hoy conocemos como grandes profetas también le fallaron a Dios, pero hoy son conocidos como grandes hijos de Dios, y también nosotros somos eso. Que hoy en día pensamos que porque le fallamos a Dios, pensamos que somos imperfectos ante su presencia y pensamos que ya no merecemos de su amor. Al contrario, las dificultades a veces suelen acercarnos más a Dios, y es para que nos abran los ojos y decir, wow, esto que me pasó no es para decir me tengo que alejar de Dios. Al contrario, es cuando uno más se debería de acercar a Dios. Y Dios es un Dios maravilloso. De una u otra forma, tal vez no te da lo que realmente tú quieres, ni en el momento en el que tú quieres. Dios te da cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Y eso es hermoso, porque a veces nosotros no lo llegamos a entender y decimos, wow, ¿cómo me está pasando esto si de verdad, Dios, yo lo quiero ahora? Cuando realmente Dios dice, no, yo te lo voy a dar cuando te lo tenga que dar. Y es algo bonito, porque a veces, muchas veces le hemos pedido cosas a Dios y después vemos que no recibimos una respuesta de Dios. Y anteriormente estábamos hablando eso con Capri en el carro, de que nosotros le pedimos a Dios y a veces Dios se quedaba en silencio, y a veces eso era demasiado frustrante, porque a veces llegabas a Dios y le pedías cosas de corazón, a veces hasta llorando, y le decías, Dios, ¿por qué me está pasando esto? O Dios, dame una señal para yo poder hacer esto. Y era como que Dios se quedaba callado. Ay, no. Y en el momento es algo feo, porque no recibimos una respuesta de Dios, pero eso no significa que Dios no nos está escuchando. Al contrario, nos está poniendo más atención que nunca, pero no nos va a dar cuando nosotros queramos la respuesta. Nos va a dar cuando realmente Él nos quiera y en el momento que quiera. Y a veces nosotros estamos pasando por un momento difícil y queremos esa respuesta y no. Y a veces estamos en un momento feliz, en un momento desapercibido, en cuando no esperamos una respuesta y Dios nos responde. Y es algo maravilloso que Dios te hable por medio de personas, cosas, lugares, sentimientos. Porque Dios puede hablar en medio de ti y darte una respuesta por muchas formas. Deben de entender que Dios no solo se encuentra adentro de una iglesia. Dios se encuentra donde quieras, porque Dios es espíritu, Dios está en todas partes. Porque mucha gente piensa que, voy a la iglesia, ya estoy bien con Dios. La relación con Dios debe de ser íntima. Y con todo lo que estaba diciendo Capri, eso me llega a recordar algo, que antes de nosotros venir a este lugar y empezar a grabar este video, nos pasó algo en el camino. De que yo venía conduciendo y nos metimos en la ruta contraria. Solamente era una calle de un mismo sentido y nosotros veníamos en el sentido opuesto. Y eso nos lleva a reflexionar ahora, aunque en el momento fue algo chistoso, ahora comprendo del por qué nos pasó eso. Ahora me doy cuenta que también nosotros como cristianos y seres humanos hacemos eso. Que Dios nos tiene planeado algo, un futuro, pero nosotros no queremos obedecer y venimos en el sentido opuesto. Nosotros a veces hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y a veces es algo que tal vez no a Dios le molesta, pero Dios nos tiene planeado un futuro para nosotros y a veces nosotros no queremos ver eso. Y a veces culpamos a Dios por las cosas que nos pasan, las cosas malas que nos pasan, cuando realmente nosotros somos los que hacemos eso para que nos sucedan cosas malas. No todo el tiempo Dios nos va a bendecir. Va a haber el momento en el que Dios nos va a decir, ok, tienes que pasar por esta dificultad para que sepas comprender lo que te espera y sepas valorar qué es lo que viene por delante. Sí, es como, y me acabo de recordar, Jesús, antes de que empezara a hacer sus milagros, Él era carpintero. Carpintero. Jesús era carpintero. ¿Sabes la frustración que Jesús ha de haber sentido? Saber que Él puede hacer todos estos milagros y se tuvo que contener por el proceso, porque aún no estaba listo.
Él sabía que aún no estaba listo para hacer todo eso y aún no era el tiempo. El mismo Jesús tuvo que obedecer a Dios. En la misma manera debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser obedientes porque es más importante para Dios ver que tú lo obedeces, porque Él se queda así como que wow, esta persona en realidad quiere estar bien conmigo y por eso me obedece. Y la obediencia creo que es un punto principal en la vida de cada persona, porque es cuando uno llega a comprender las cosas que a veces Dios hace en nuestra vida. Es como decir, cuando tu mamá a veces te regaña, o tu papá o un ser querido a veces te diga no hagas eso. En el momento uno no llega a comprender, pero ¿por qué me lo dice? ¿Realmente no me quiere? Pero en ese momento nosotros no llegamos a comprender hasta que uno llega en el momento de reflexionar o en el momento de madurez, decir wow, tenía razón esta persona. Así igualmente debemos de ser con Dios, tratar de comprender lo que a veces Dios hace en nuestras vidas. Simplemente en conclusión de todo lo que había dicho, simplemente hay que obedecer a Dios, pero con madurez. Sí, Dios quiere que seamos obedientes, quiere que seamos todo lo que acabamos de decir, pero regresamos a lo que decíamos en el principio, que Dios da muchos mandamientos, pero los dos más importantes es amarlo a Él y amar a tu prójimo. Porque como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que volvemos a recalcar porque siempre escuchamos eso a muchas personas decirlas, mas nunca la ponemos en práctica. Simplemente, como dice la Biblia, que así como Dios inclina su oído para escucharnos a nosotros en oración, también nosotros hay que inclinar nuestro oído a su palabra, porque ahí nos dice todo lo que debemos de hacer. Acercándonos más a Dios es cuando vamos a entender qué es lo que quiere para nosotros. No podemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros cuando realmente no le ponemos atención. No importa que vayas a la iglesia, no le dediques mucho tiempo a Dios, eso se va a ir dando por sí mismo. Simplemente dale un poquito más de tiempo a Dios a cada día. No tienes que orar horas y horas, ni tampoco ir todos los días a la iglesia. Simplemente puedes decirte, levantarte en la mañana y decir, Dios, gracias por este día. Desde ese momento en iniciar tu día ya te recordaste que hay un Dios, y Dios se pone contento porque te acuerdas de que Él está ahí y Él siempre va a estar en tu vida. Y simplemente con esos pequeños pasos puedes acercarte más a Dios y comprender qué es lo que quiere para ti, y Él te va a abrir los ojos, indicar. Tal vez ahora no entiendas por los procesos que estás pasando, por lo que estás sufriendo, que tanto sea malo o bueno, pero si tú te acercas más a Dios, Dios te va a abrir los ojos y vas a comprender qué es lo que Dios quiere para ti, simplemente obedeciéndole y acercando más a Él. No perfectamente, pero de una u otra forma Dios te va a abrir los ojos para que tú puedas acercarte a Él y tú puedas entender cuál es el propósito de Él. Pero yo creo que el propósito mayor que Dios tiene en nuestras vidas es que algún día estemos junto a Él, cantándole gloria, todos unidos como hermanos que somos. Sería hermoso. ¿Quién no quisiera ir al cielo, ver todo lo que dice en la Biblia, ver las calles de oro, el mar de cristal? Es como decir, wow, todo eso es hermoso. Pero la mayoría de nosotros, cuando nos hablan de la venida del Señor, nos hablan como de que te vas a ir al infierno. Si estás cometiendo esto, eres malo. Te vas a ir con el diablo, cuando realmente nos deberíamos de regocijar y enseñar más que el día que Dios venga. No enseñar de que te vas a ir al infierno, cuando es cierto. Pero lo que deberíamos de anunciar de la palabra de Dios es decir, te vas a salvar. Dios va a venir, te vas a ir en un cielo hermoso. No va a existir tristeza, ni dolor, ni llanto, dice la Biblia. ¿Quién no quisiera estar en un momento hermoso como eso? Hay que acercarse más a Dios y lograr entender lo que Dios quiere para nosotros. No es tan difícil, simplemente hay que acercarnos a Dios y Dios hará su trabajo, como Jesús hizo su trabajo antes. Tal vez entonces quería hacer muchas cosas, pero Dios le dijo, espérate que tu momento no ha llegado. También nosotros ahora estamos esperando. Tal vez puede Dios hablarte en este momento y decirte, tu momento es de comenzar ahora, y hazlo.
Tú vas a sentir eso cuando Dios te hable por medio, y espero que sea por medio de nosotros. Qué feliz nos sentiríamos nosotros que estar en este momento conversando con ustedes, nosotros como amigos estando aquí también entendiendo un poco más de la palabra de Dios, porque es algo que Dios quiere para nosotros, y espero que sea de bendición para ustedes, puedan entender todo lo que nosotros hemos tratado de expresar en esta noche, y pues así como poniendo de nuestro tiempo para que Dios nos use, para que ustedes puedan entender qué es la obediencia y cuán grande es el amor de Dios, que no porque sean pecadores Dios los desprecia, al contrario, dice que Dios, cuando cometes un error, Él te abraza y te arropa y te dice te amo, te quiero, y siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Voy a ser honesta, a mí me ha costado mucho ser obediente, y hemos hablado de esto, que sentimos que a veces nos da pena, qué va a decir la gente, qué van a pensar de nosotros, pero ahí es donde entra el temor de Dios, porque el temor de Dios no es que que le temas, because it says in the Bible that perfect love casts out all fear. Yeah, and I feel like a lot of the times I'm led by fear of what people are gonna think, but this just comes to show, guys, that when you want to please God, when you have this like drive to want to do His will, everything goes out the window. All fears, all doubts. Me and him are just proof of like everything that God can do if you just let go of everything that you fear from your past, everything that's been going on in your life, and you just let yourself be used by God. He can do so much in your life, guys. Volvemos a la pregunta que hicimos al principio del video. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y estuve reflexionando, y yo pienso que Dios quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Y por eso siempre he tenido este deseo de querer hablar de Él y querer hablar de su amor, porque pienso que es algo que Dios quiere que hablemos, porque muchas personas le ponen atención a todo lo malo, pero se les olvida que hay un Dios que es amor y que nos da esperanza de que un día todo lo malo que estamos pasando y todo lo que hemos pasado en nuestra vida sea recompensado. No existe ninguna otra cosa y ninguna otra persona que sea igual a Dios. Muchas cosas van a ser difíciles y a veces frustrantes en nuestras vidas, pero si tú le pones todas tus cargas a Dios, tenlo por seguro que vas a sentir una satisfacción que nadie te va a hacer sentir. Esa paz que Dios da es inigualable, y no crean que venirnos nosotros a hablar de Dios es fácil. Al contrario, este video para nosotros está siendo muy complicado, porque en este momento, aunque no lo crean, estamos tratando de luchar con el diablo. Tal vez ustedes dirán, ¿cómo si el diablo no es una persona? Pero es una lucha interna que solo cuando te estás tratando de acercar a Dios puede comprender esa persona y decir, wow, qué difícil es batallar con eso. Esperamos que todo lo que esta noche ha salido de nuestra boca, no importa en el momento en que lo estés viendo, sea de mañana, tarde, mediodía, pero esperamos que le pongas atención, y ojalá que esto te toque el corazón, porque nada es fácil, y estamos haciendo esto con todo el amor para ustedes, para que logren entender que no necesitan ser perfectos para ser amados por Dios. Dios siempre los va a perdonar, siempre les va a hacer sentir el amor que tiene para con ustedes, y espero que con todo lo que nosotros hayamos hablado les sirva de algo para ustedes poder avanzar. Y si hemos cometido algunos errores en el transcurso de este video o hemos explicado algo que no se haya entendido, pues una disculpa. No somos perfectos, estamos tratando de cumplir con lo que Dios quiere, porque esto no fue planeado, algo que digamos de wow, fue algo que Dios nos puso en la mente y hacer este video, y pues estamos aquí compartiendo lo poco que sabemos y lo que Dios ha puesto en nuestra boca y en nuestro corazón para que ustedes puedan escuchar un poco de eso. Y eso es, siempre va a ser un Dios de amor y un Dios de misericordia, también va a ser un Dios celoso, pero cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios te va a amar incondicionalmente, y no importando los errores que hayas tenido en el pasado. Él siempre te va a amar por lo bueno que tú le das, y no va a ver tus errores como cualquiera de nosotros lo haría. Para que vean que Dios es tan grande, yo he estado haciendo videos desde hace como 1 o 2 años. Créeme que solo llevamos como una semana de conocernos y ya estamos haciendo videos. Para que vean
qué grande es Dios que quiso que estuviéramos hoy aquí dándoles este mensaje, y ojalá que les haya tocado el corazón y haya sembrado una semilla, porque vamos a seguir haciendo videos así, y espero que este sea solo un video que ustedes vean de nosotros. Ya, estamos aquí para eso. Verdaderamente fue un privilegio que Dios nos dio para estar aquí. Como ya lo había dicho Capri, llevamos muy poco sin conocernos, pero de verdad me sorprende la forma de que Dios ha obrado en nuestra vida, que a pesar de que nos conocimos hace poco tiempo, estamos aquí hablando sobre Él y tratando de conectar con Él, tanto como nosotros mismos, porque también necesitamos entender cómo es el amor de Dios, y gracias a Él que nos ha dado sabiduría y hemos podido expresar esto, y por eso hemos hecho este video y esperamos que sea de mucho beneficio y bendiciones para ustedes. Y pues con eso nos despedimos. Les mandamos amor, les mandamos muchos abrazos y muchas gracias por ver este video. Make sure to like, comment, and subscribe, and drop down in the comments what other videos you guys want to see next. And until next time, guys. Bye. Bye. They always come back when we bout to link up. He texts me where you at. I'm at the corner store, put my location on your maps. I like the way you low-key, man, I love the way you laugh. I can tell you riding for me cause you bumping on my